Debbie Erendel nació el 21 de agosto de 1962, en la ciudad de Marietta, Georgia, en los Estados Unidos. Era la menor de 3 hermanos, y aunque sus padres decidieron separarse tras su nacimiento, su padre nunca se desentendió de ellos. Años después, su madre volvió a casarse, y la nueva familia vivía en un modesto edificio de departamentos, ubicado en un tranquilo vecindario cerca de una base militar. Debbie era una niña alegre y llena de vida. Le encantaba pasar el tiempo en la calle con sus amigos, y disfrutaba especialmente jugar basquetbol. Pero además, tenía una enorme colección de muñecas, con las que solía jugar durante horas. Aquella tarde, Debbie había cenado con su familia como de costumbre. Poco después, su madre le pidió que fuera a la lavandería, una tarea que ya le había encomendado otras veces. Ella debía vigilar la ropa mientras se lavaba. Por lo general, alguien mayor la ayudaba a llevar las prendas hasta allá y también a regresarlas. La lavandería estaba a apenas unos cientos de metros de su casa, justo cruzando la calle. Por esa razón, su madre no vio mayor peligro en permitir que Debbie fuera. En aquellos tiempos, era habitual que los niños hicieran recados solos, y Debbie incluso había hecho amistad con otras niñas que también iban a lavar la ropa con sus familias. Esa tarde, la madre pensó en enviar a uno de los hermanos mayores de Debbie con ella, pero él no se sentía bien y además no quería perderse su programa favorito en la televisión. Entonces, le pidió a su esposo que llevara la ropa a la lavandería. Debbie se fue con él, cargando una caja de detergente. Él dejó la ropa, la puso en 2 lavadoras y se marchó. Debbie se quedó sola, esperando a que el ciclo terminara. El plan era que, una vez terminada la lavada, ella regresara a casa para pedir ayuda con la ropa, ya que no podría cargarla toda por sí sola. Pasó un tiempo y la madre notó que Debbie aún no había regresado, aunque ya debía haber terminado la lavada hacía rato. Afuera empezaba a oscurecer. Preocupada, salió con su esposo a buscarla, caminando hasta la lavandería. Pero cuando llegaron, Debbie ya no estaba. Uno de los empleados les dijo que la niña había salido hacía tiempo y no la habían vuelto a ver. Alarmada, la madre comenzó a recorrer las calles cercanas junto a su esposo. Poco después, algo extraño llamó su atención. A unos metros de la lavandería, en el estacionamiento, junto a uno de los autos, había una cantidad de detergente esparcido por el suelo. Recordando que Debbie llevaba esa caja, la madre temió lo peor. Y entonces, continuaron revisando la zona. Debbie era el tipo de niña que dejaba una impresión duradera. Sus maestros la describían como responsable y educada, y sus amigas contaban que siempre tenía una sonrisa lista para compartir. El vecindario donde vivía era tranquilo, de esos lugares donde las puertas quedaban medio abiertas y todos se conocían por nombre. La confianza era parte del ambiente. Por eso, cuando la pequeña no regresó a casa, no solo su familia sintió la alarma, algo se rompió en la rutina de la comunidad entera. Esa noche, la calma habitual del vecindario comenzó a llenarse de preguntas y susurros de miedo. El hallazgo del detergente en el suelo fue un primer indicio inquietante. No era común encontrar una caja caída, menos aún derramada de esa manera tan extraña. ¿Había tropezado? ¿Había huido de algo? ¿Alguien la había hecho caer? Las preguntas comenzaron a multiplicarse en la mente de sus padres, mientras escudriñaban cada rincón del estacionamiento. La sensación de que algo no estaba bien se hacía más intensa con cada paso. Todo parecía indicar que Debbie no se había ido por voluntad propia. A partir de ese momento, cada minuto que pasaba sin saber de ella se volvía una tortura insoportable. Mientras la noche avanzaba, el vecindario entero se enteró de la desaparición. Algunos vecinos salieron con linternas, revisando callejones, patios y zonas poco iluminadas. Las autoridades fueron notificadas poco después, pero en esos primeros momentos, eran los propios padres quienes llevaban el peso de la búsqueda. El tiempo parecía estirarse eternamente mientras la oscuridad se adueñaba del ambiente. En el aire flotaba una sensación que no se podía ignorar, algo terrible había ocurrido. Y sin saberlo aún, la comunidad de Marietta estaba a punto de enfrentarse a uno de los casos más perturbadores de su historia. La familia de Debbie, angustiada, siguió revisando la zona en silencio, con el corazón encogido. Pero no encontraron ni una sola pista más. Ni rastros de sus huellas, ni objetos personales. Nada que indicara hacia dónde pudo haberse ido o que pudo haberle sucedido. Varios vecinos, al enterarse de lo ocurrido, se unieron a la búsqueda. Todos conocían a Debbie. Era una niña querida. Sin embargo, pese al esfuerzo conjunto, las horas pasaban sin ninguna señal de la pequeña. Fue entonces cuando la madre, dominada por el miedo y la desesperación, tomó una decisión que cambiaría todo:
llamar a la policía. Los primeros oficiales que llegaron inspeccionaron con atención el estacionamiento, especialmente el punto donde se había hallado el detergente derramado. Justo al lado de uno de los coches, encontraron algo que encendió las alarmas, unas huellas dactilares marcadas sobre la puerta. Eran huellas frescas, visibles a simple vista, y lo más desconcertante era su posición: estaban muy por debajo de la manija. Aquello era inusual. De inmediato, los agentes consideraron la posibilidad de que alguien, posiblemente el agresor, se hubiera apoyado allí mientras sujetaba a la niña. Las huellas fueron tomadas cuidadosamente y enviadas a los laboratorios. Al mismo tiempo, iniciaron la búsqueda del propietario del vehículo. A falta de otras pistas inmediatas, los investigadores desplegaron un operativo por los alrededores, tratando también de localizar testigos. Una trabajadora de la lavandería declaró que no notó nada raro. Según ella, Debbie había esperado pacientemente a que la lavadora terminara su ciclo, y luego tomó su caja de detergente y salió, probablemente rumbo a casa. Pero justo cuando el caso parecía estancarse, un testimonio inesperado cambió todo. Una niña de 12 años, llamada Sandra, se presentó a declarar. Estaba con una amiga camino a la lavandería para ayudarla a llevar ropa cuando presenció algo escalofriante. Un hombre había agarrado a una niña en plena calle y la obligó a subir a su camioneta oscura, estacionada cerca. Sandra relató que la niña se resistía, gritaba, intentaba zafarse. Pero el hombre logró meterla por la fuerza al vehículo, cerró la puerta de golpe y se alejó a toda velocidad, casi atropellándolas a ella y a su amiga. Una de las niñas incluso le gritó al conductor mientras el auto desaparecía. Pero en ese momento, Sandra no pensó que había presenciado un secuestro. Supuso que el hombre era el padre de la niña o algún familiar molesto porque ella no quería regresar a casa. Por eso, no le dio mayor importancia, hasta ahora. Al enterarse de la desaparición de Debbie, entendió la magnitud de lo que había visto. Gracias a su testimonio, los investigadores finalmente obtuvieron una descripción valiosa. El sospechoso conducía un pick-up oscuro, modelo antiguo, probablemente de 1957. Era un hombre blanco, joven, con abundante cabello oscuro, y vestía una camiseta blanca. El relato de Sandra marcó un antes y un después en la investigación. Lo que hasta ese momento era una desaparición misteriosa, ahora tomaba forma de un secuestro a plena luz del día. Aquella lavandería, ese lugar cotidiano y rutinario para muchas familias del vecindario, se transformó de pronto en un escenario de horror. Los detectives comprendieron que el tiempo era su enemigo. Cada minuto que pasaba sin saber del paradero de Debbie podía significar un riesgo mayor para su vida. Las unidades policiales intensificaron los patrullajes y se emitieron alertas por la zona con la descripción del sospechoso y su vehículo. A pesar del miedo, la comunidad no retrocedió. Más vecinos salieron a las calles. Algunos compartieron fotos de Debbie, otros recorrieron áreas boscosas cercanas o revisaron propiedades abandonadas. El caso ya no era solo de una familia, se había convertido en la lucha de todo un vecindario por rescatar a una de sus hijas. Las emociones estaban a flor de piel: rabia, impotencia, angustia. Nadie podía entender cómo un hombre había podido cometer un acto tan atroz sin ser detenido. Y peor aún, cómo se había esfumado sin dejar rastro. Las autoridades ahora tenían un rostro y un vehículo. ¿Pero sería suficiente? Mientras los expertos analizaban las huellas encontradas en la puerta del auto, surgía otra preocupación. Si el hombre ya tenía planeado el secuestro, ¿podría volver a atacar? La posibilidad de que se tratara de un depredador en serie se volvió una hipótesis inquietante. Nadie dormía tranquilo. Las calles empezaron a vaciarse más temprano. Padres que antes permitían a sus hijos caminar solos ahora los acompañaban a todas partes. Y detrás de todo ese miedo, se mantenía la esperanza de que Debbie siguiera con vida. La policía, por su parte, sabía que cualquier error podía costarles muy caro. Y estaban decididos a no fallar. Llevaba unos jeans y unas botas de trabajo negras. Otra niña, vecina de Debbie en el mismo edificio, también dio su testimonio. Recordó que estaba de pie frente a la puerta de su departamento cuando vio pasar una camioneta oscura por la calle. En un primer momento creyó que era su tío quien iba conduciendo, pero cuando el vehículo disminuyó la velocidad justo frente a ella y el conductor la miró directamente, se dio cuenta de que estaba equivocada. El hombre tenía el cabello oscuro, de longitud media, y su rostro le resultó inquietante. La niña proporcionó a la policía detalles precisos de su apariencia, detalles que luego coincidieron con lo declarado por otros testigos. Esa misma camioneta fue vista estacionada justo en el sitio donde más tarde se hallaría el detergente derramado. Poco después,
La policía encontró otro testigo clave. Era un hombre que vivía no muy lejos de la casa de Debbie y que, ese día, se dirigía al hospital para visitar a su esposa. Mientras conducía, estuvo a punto de chocar con un pick-up oscuro, posiblemente un Dodge, que manejaba de forma temeraria, ignorando las señales de tránsito. El conductor era un hombre blanco, joven, con cabello castaño. Pero lo que más lo impactó fue lo que alcanzó a ver en el asiento del copiloto, una niña que se debatía por soltarse, mientras el hombre la sujetaba con una sola mano. Con estas declaraciones, ya no quedaban dudas. Debbie había sido secuestrada. La policía distribuyó de inmediato la descripción del vehículo a todas las patrullas del área. Los artistas forenses trabajaron con los testigos para elaborar un retrato hablado del sospechoso. Mientras un grupo de oficiales rastreaba la zona en busca del vehículo, otros coordinaban un operativo de búsqueda masivo. Día tras día, se unían más voluntarios, vecinos, conocidos, incluso policías de ciudades aledañas. En total, cerca de 4.000 personas participaron en la operación, convirtiéndola en la más grande en la historia del estado hasta ese momento. Los investigadores también comenzaron a revisar a todas las personas cercanas a Debbie. Entrevistaron a vecinos, amigos de la familia y a todos los hombres de su entorno, incluyendo a su padrastro y a su padre biológico. Uno a uno, fueron descartados como sospechosos. Su padre, que vivía en la misma ciudad, se enteró del secuestro mientras estaba en el trabajo. Apenas supo lo que había pasado, corrió al lugar para unirse a la búsqueda desesperada de su hija. Por su parte, los detectives también investigaron a delincuentes con antecedentes que vivieran cerca, pero no lograron hallar a ningún sospechoso que encajara con el perfil. Así pasaron los días. La esperanza seguía viva, pero cada hora sin noticias de Debbie pesaba más. La angustia se volvía insoportable para la familia de Debbie. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, su madre corría con la esperanza de recibir buenas noticias, pero lo único que encontraba era el rostro compasivo de algún voluntario o un oficial con otra lista de preguntas. Los días se confundían entre sí. El barrio entero se había unido, pero aún así parecía no ser suficiente. Las noches eran más frías y los silencios, más largos. A pesar del enorme esfuerzo de los rescatistas y los vecinos, la sombra de lo desconocido se hacía más grande. ¿Dónde estaba Debbie? ¿Seguía con vida? ¿Quién era ese hombre que se atrevió a arrebatarla a plena luz del día? Las autoridades sabían que no podían permitir que el caso perdiera fuerza. Aumentaron los patrullajes, publicaron el retrato del sospechoso en todos los medios y continuaron entrevistando a todo aquel que pudiera ofrecer una pista. Los voluntarios no cesaban. Entre ellos había adultos, familias enteras y hasta personas que venían desde otras ciudades para ayudar. Era un gesto de solidaridad sin precedentes, movido por el miedo y la compasión. Nadie quería imaginarse lo peor, pero todos sabían que cada minuto que pasaba alejaba más a Debbie de casa. Mientras tanto, los detectives analizaban cada detalle, cada testimonio, con la esperanza de hallar algo que se les hubiera escapado. El 29 de enero, casi un mes después de la desaparición, un nuevo grupo se sumó a la búsqueda. Varios estudiantes universitarios ofrecieron su ayuda y fueron asignados a distintas zonas boscosas y rurales. Aunque nadie lo decía en voz alta, había una sensación compartida entre los rescatistas. Lo que estaban buscando ya no era solo una niña desaparecida, sino también indicios que pudieran resolver el misterio de su secuestro. Era una carrera contra el tiempo. Y aunque la fe se mantenía viva, la realidad se volvía cada vez más sombría. Nadie sabía que aquel día, finalmente, cambiaría el rumbo de la investigación para siempre. Durante casi 5 horas de búsqueda, un grupo de estudiantes universitarios recorrió sin descanso los senderos del bosque, avanzando entre árboles y matorrales. Fue entonces cuando uno de ellos se percató de algo extraño, unas huellas en el suelo, que se alejaban del camino principal y se adentraban en el corazón del bosque. La dirección de las marcas sugería que alguien había arrastrado algo, o a alguien. El joven gritó para llamar a los policías. Los oficiales llegaron rápidamente al lugar y al seguir las huellas, hicieron un descubrimiento estremecedor. Frente a ellos yacía el cuerpo de Debbie Erendel. Llevaba la misma ropa que su madre había descrito el día que desapareció, un vestido lavanda y una chaqueta con capucha de color azul oscuro. Pero había algo que no encajaba. No tenía zapatos. Solo sus calcetas cubrían los pies. Sus botas lavanda, un regalo de Navidad recibido apenas semanas antes, no estaban por ningún lado. El cuerpo fue trasladado de inmediato al laboratorio forense, donde los expertos determinaron la causa de muerte: estrangulamiento. Además, Debbie había sido víctima de un abuso brutal. Su ropa estaba cubierta de tierra,
y en su cuerpo se encontró un cabello oscuro que, según los análisis de la época, correspondía a un hombre joven de entre 18 y 30 años. En esos años, las pruebas de ADN aún no estaban desarrolladas como hoy, lo que limitaba considerablemente las posibilidades de identificar al culpable mediante esa evidencia. Sin embargo, los investigadores no se detuvieron. Analizaron las partículas de tierra en la ropa de Debbie con ayuda de un geólogo y un equipo de criminalística. Lo que descubrieron fue revelador. Una parte de esa suciedad correspondía a un tipo de arcilla muy particular, que solo se encontraba a unos 20 kilómetros de Marietta. El geólogo confirmó que se trataba de una clase de arcilla única, no presente en ningún otro lugar cercano. Además, otras manchas en su ropa eran de una arcilla diferente, extraída por una empresa local situada a solo 5 kilómetros del lugar donde se halló el cuerpo. Con esta información, los detectives concluyeron que el asesino no había matado a Debbie en el bosque. Primero, la llevó a una zona remota, donde la agredió. Luego, se desplazó hasta otra zona con diferente composición del suelo, donde probablemente terminó con su vida. Finalmente, trasladó el cuerpo al bosque, lo arrastró entre los árboles y lo abandonó ahí. Esa teoría se sostenía no solo en las pruebas geológicas, sino también en la ausencia de signos de lucha en el lugar donde se encontró el cuerpo. Las huellas indicaban que Debbie ya estaba muerta cuando fue dejada en ese punto. El hallazgo del cuerpo sumió a la comunidad en un profundo dolor. La esperanza de encontrar a Debbie con vida se apagó de golpe, sustituida por una amarga mezcla de tristeza e impotencia. La noticia corrió como pólvora por todo Marietta y más allá. Escuelas, iglesias y centros comunitarios se llenaron de flores, mensajes y retratos de la pequeña. Era como si todos hubieran perdido a una hija, a una hermana, a una vecina. Pero junto con el duelo, surgió una determinación implacable: atrapar al responsable. Nadie podía aceptar que un monstruo capaz de hacerle eso a una niña caminara libre entre ellos. Los investigadores, impulsados por esa presión y el compromiso moral con la familia, se concentraron ahora en identificar la procedencia de esas arcillas. Analizaron mapas geológicos, registros de camiones y acceso a los sitios de excavación. Revisaron uno por uno a los trabajadores de esas zonas, a personas con historial violento y a hombres jóvenes que vivieran cerca. Aunque en apariencia las pistas parecían pocas, los detectives sabían que el suelo mismo era una evidencia. Si alguien había estado en ambos lugares con Debbie, tenía que tener una conexión directa con esas zonas. El análisis de terreno se convirtió en la pieza central del caso. A pesar del dolor, la familia de Debbie colaboró con todo lo que pudo. Su madre revivió una y otra vez el último día, tratando de recordar cada detalle. Su padre no se separó del equipo de búsqueda, incluso después del hallazgo. Querían justicia. Querían saber quién y por qué. Mientras tanto, la comunidad, aunque sacudida por el miedo, no dejaba que el caso se enfriara. La presión mediática aumentó. El retrato hablado del sospechoso comenzó a circular más intensamente. Se instalaron líneas telefónicas exclusivas para recibir pistas. Las calles seguían en silencio, pero ahora había una nueva promesa flotando en el aire: no descansarían hasta que el asesino pagara por lo que había hecho. Los detectives no tardaron en formular una hipótesis inquietante pero lógica: el asesino probablemente trabajaba en una de las zonas de extracción de arcilla. Era poco probable que alguien ajeno a la región supiera llegar a esos sitios remotos, y mucho menos que pudiera moverse con facilidad por ellos. Incluso los propios trabajadores, con años de experiencia, a veces se perdían entre los enormes bancos de arcilla. La policía contactó a las empresas locales dedicadas a la extracción de ese material, y pronto se confirmó la posibilidad. Aquella persona tenía que conocer muy bien el terreno. Las autoridades comenzaron a revisar cuidadosamente las listas de empleados de ambas compañías. Buscaron hombres que encajaran con la descripción del sospechoso o que tuvieran acceso a un vehículo similar al que había sido visto por los testigos. Revisaron uno por uno, cotejaron nombres, rostros, antecedentes, pero todo fue en vano. También contaban con las huellas dactilares que habían encontrado junto al auto estacionado cerca del lugar del secuestro. Las compararon con los trabajadores de las empresas, pero tampoco obtuvieron coincidencias. La investigación, pese a todos los esfuerzos, se topaba una y otra vez con muros infranqueables. La noticia del asesinato de Debbie conmocionó a todo Marietta. A su funeral asistieron miles de personas. El dolor era compartido, profundo y sincero. Las autoridades locales, conmovidas e indignadas, pusieron todos sus recursos en tratar de capturar al responsable. Sin embargo, con el paso del tiempo, el caso comenzó a enfriarse. Los detectives continuaron investigando,
Revisaron decenas de sospechosos, recibieron innumerables pistas, pero ninguna condujo al asesino. El caso quedó sin resolver por años. Pero para el detective Morris Nix, todo era distinto. Este crimen marcó su vida para siempre. Apenas tenía 19 años cuando Debbie desapareció, y desde el primer día estuvo involucrado en las búsquedas. Durante décadas, Nix persiguió cualquier indicio que pudiera acercarlo a la verdad. Elaboró un listado personal con los nombres de 4 hombres que, según él, eran los sospechosos más probables. Con el tiempo, surgió una nueva esperanza. El FBI ya contaba con una base nacional de perfiles de ADN. Los expertos lograron extraer un perfil genético del cabello hallado en el cuerpo de Debbie y lo ingresaron al sistema. Pero el resultado fue desalentador, no hubo coincidencias. Aquello significaba que el asesino, probablemente, nunca había sido arrestado por otro crimen grave, o que su delito ocurrió antes de que se recolectaran muestras genéticas de criminales. Los expertos tampoco estaban del todo seguros sobre la validez del perfil. El material genético extraído era parcial, incompleto, y eso reducía significativamente las posibilidades de obtener un resultado concluyente. Sin embargo, la esperanza no desapareció. En el año 2015, cuando ya habían pasado 43 años del asesinato, el caso fue reabierto oficialmente. Esta vez, los investigadores optaron por una estrategia diferente: volver a analizar la ropa de la víctima con tecnología forense moderna. Durante todos esos años, la vestimenta de Debbie había estado cuidadosamente preservada en un almacén de pruebas. Y finalmente, algo surgió. En la tela, los expertos hallaron una nueva pista: material biológico que antes no había sido detectado. Ese hallazgo fue como encender una chispa en un caso que llevaba más de 4 décadas en la oscuridad. El material biológico descubierto era un posible camino hacia la justicia, una huella silenciosa que había esperado pacientemente entre las fibras del vestido de una niña. Los investigadores sabían que no podían cometer errores. El análisis requería precisión, paciencia y cuidado extremo. Era una posibilidad única, quizás la última, de dar con el hombre que le había quitado la vida a Debbie. La tecnología había avanzado, y por primera vez, había una oportunidad real de identificar al asesino. Durante semanas, el equipo forense trabajó con meticulosidad. Cada célula, cada fragmento, era tratado como si pudiera contener la respuesta que tantos habían esperado por años. Mientras tanto, el detective Morris Nix, ya retirado pero aún profundamente involucrado, observaba con esperanza y tensión. Había dedicado su vida a este caso. A cada nuevo resultado, su corazón se aceleraba. Tal vez ahora, después de tanto tiempo, podría mirar a los ojos a la madre de Debbie y decirle que por fin, el responsable tenía nombre. Pero también sabía que la ciencia podía ser caprichosa. Nada estaba garantizado. Los resultados preliminares confirmaron que el nuevo material biológico era lo suficientemente sólido como para construir un perfil genético completo. Eso cambió todo. Por primera vez, los investigadores tenían algo concreto que no se basaba en descripciones, ni en suposiciones, ni en la memoria de los testigos. Tenían ciencia. Era el momento de volver a la base de datos nacional de ADN y hacer una nueva comparación. Esta vez, con un perfil genético completo, las posibilidades de encontrar una coincidencia aumentaban exponencialmente. Lo que antes era incertidumbre, ahora se convertía en una verdadera oportunidad para cerrar uno de los capítulos más oscuros en la historia de Georgia. Con el paso del tiempo, el perfil genético del asesino comenzó a degradarse, volviéndose más difícil de interpretar. Para 2018, los expertos solo podían trabajar con una muestra parcial, lo cual limitaba seriamente las posibilidades de identificar al culpable. Ese mismo año, la madre de Debbie, quien durante más de 4 décadas mantuvo viva la esperanza de ver justicia, concedió una entrevista conmovedora. En ella, confesó que nunca pudo soportar seguir viviendo en el mismo apartamento donde su hija había crecido. Cada rincón, cada objeto, le recordaba la tragedia. Por eso decidió mudarse a otra ciudad, intentando dejar atrás el dolor, aunque jamás logró hacerlo. Años de silencio y falta de avances la desgastaron por dentro. En esa entrevista, dijo que su único deseo antes de morir era haber resuelto el caso y que el asesino de su hija enfrentara la justicia. Pero ese deseo nunca se cumpliría. Apenas unas semanas después de sus palabras, falleció víctima de cáncer a los 78 años. Fue enterrada junto a su hija, cerrando así una historia de dolor interminable. También Sandra, la niña que había presenciado el secuestro cuando tenía solo 12 años, habló públicamente. Confesó que, desde entonces, cargaba con un sentimiento de culpa insoportable.
Creía que si hubiese gritado más fuerte, corrido más rápido, tal vez habría salvado a Debbie, incluso si eso le hubiera costado la vida. En 2019, una nueva esperanza resurgió. El Departamento de Policía local recibió fondos adicionales que permitieron realizar un análisis más profundo de la ropa de Debbie, utilizando las técnicas forenses más avanzadas disponibles. Esta vez, por fin, los expertos lograron extraer un perfil genético completo del asesino. Pero aún así, no encontraron ninguna coincidencia en la base de datos del FBI. Fue otro golpe duro. Ese mismo año, el padre de Debbie también habló públicamente. Con lágrimas, contó que no hubo un solo día en todos esos años en que no pensara en su hija. Conservaba una caja con sus fotos y dibujos. Su único consuelo, decía, era la esperanza de reencontrarse con ella algún día, en el cielo. Poco después de aquella entrevista, también él falleció. En 2022, el caso seguía abierto. La policía, decidida a agotar todas las vías posibles, optó por recurrir a una técnica innovadora, la genealogía genética forense. Contactaron con una empresa de Florida especializada en esta herramienta revolucionaria. Les entregaron todos los materiales biológicos del asesino que habían conservado durante décadas. El equipo científico comenzó a trabajar con esos fragmentos de ADN, intentando trazar un árbol familiar del agresor. El objetivo era identificar a sus parientes a través de bases de datos genéticas públicas. Bastaba con que algún primo, sobrino o familiar lejano hubiera cargado su información genética, y la red comenzaría a cerrarse. Esa nueva metodología, aunque aún poco común, ya había resuelto múltiples casos sin salida. Consistía en buscar coincidencias no directas, sino genéticas. Con suficiente información, se podía reconstruir el linaje de un sospechoso desconocido e incluso llegar a su identidad. Era una tarea compleja, que requería tiempo, análisis minucioso y mucha paciencia. Pero esta vez, había motivos reales para creer que el final estaba cerca. Durante décadas, la justicia parecía esquiva. Pero ahora, con el perfil genético completo en manos de los expertos adecuados, los detectives sabían que la búsqueda había entrado en una nueva fase, la más prometedora desde aquel fatídico día de enero. Mientras los genetistas rastreaban vínculos familiares en las bases de datos, el equipo investigador se mantenía en contacto constante con ellos, esperando cada actualización con ansias. Cada nueva coincidencia, por más lejana que fuera, abría puertas. Las computadoras comenzaban a tejer un mapa invisible de parientes, ramas de sangre que poco a poco se acercaban al centro. Ya no se trataba de una simple coincidencia de huellas ni de retratos hablados. Era ciencia pura, rastreando generaciones, cruzando linajes hasta encontrar al culpable. Un rostro sin nombre, oculto durante más de 40 años, comenzaba a emerger entre los datos. La comunidad, al tanto de los avances, volvió a movilizarse. Muchos recordaban el caso como una herida que jamás cerró. Padres que ahora eran abuelos contaban a sus hijos lo que ocurrió en Marietta en los años 70. Debbie ya no era solo una víctima, era un símbolo de lo que nunca debía repetirse. Y mientras el equipo forense cruzaba ramas genealógicas, muchos sentían que la justicia se acercaba, que la niña de ojos brillantes, la del vestido lavanda y las botas nuevas, por fin tendría paz. Y con ella, una comunidad entera que no dejó de buscarla jamás. Gracias al uso de herramientas modernas y al avance de la genealogía genética, los expertos pudieron detectar incluso vínculos familiares extremadamente lejanos. A lo largo de un trabajo minucioso, revisaron miles de perfiles y árboles genealógicos, hasta que en 2023 lograron acercarse a una familia que vivía en Marietta. Solicitaron muestras de ADN a sus miembros, quienes accedieron sin objeción. El análisis reveló que el asesino era un pariente cercano de esa familia. Con esa pista en la mano, los investigadores estudiaron a fondo el linaje, y poco tiempo después, lograron identificar al hombre que, con altísima probabilidad, había dejado su perfil genético en el cuerpo de Debbie. Se trataba de William Rouse. Sin embargo, había un gran obstáculo. Rouse se había quitado la vida en 1974, apenas 2 años después del asesinato. A pesar de esto, los detectives estaban decididos a no dejar el caso inconcluso. Solicitaron y obtuvieron una orden judicial para exhumar el cuerpo. Cuando los restos fueron examinados, los forenses lograron extraer directamente una muestra de su ADN. Finalmente, después de 51 años de incertidumbre, el perfil genético coincidió de manera exacta. El asesino de Debbie Erendel era William Rouse. Tenía 24 años cuando cometió el crimen y jamás había sido considerado sospechoso en todos estos años. Las revelaciones no terminaron ahí.
Se descubrió que los familiares de Rouse vivían en el mismo edificio que la familia de Debbie. Él los visitaba con frecuencia, por lo que es muy probable que ya hubiera visto a la niña en varias ocasiones. Los investigadores creen que aquella noche, mientras se dirigía a casa de sus parientes, vio a Debbie saliendo de la lavandería. Según los testimonios de vecinos y testigos, Rouse estacionó su pick-up oscuro entre el edificio y la lavandería, dejó el motor encendido, bajó del vehículo, se acercó a Debbie y la secuestró. Luego se dirigió al norte, probablemente hacia una de las zonas de extracción de arcilla donde se cometió el abuso y posterior asesinato. William Rouse no figuraba en los registros policiales con antecedentes graves. O bien nunca cometió otro crimen, o supo mantenerse alejado del radar de las autoridades tras el asesinato. En el momento en que el caso fue finalmente resuelto, solo quedaba un familiar directo de Debbie con vida, su hermano mayor, Melvin. Él estuvo presente en la conferencia de prensa donde se anunció oficialmente la identificación del asesino. Agradeció a cada persona que durante más de medio siglo se negó a rendirse. Y con emoción contenida, dijo que le hubiera gustado que su madre viviera para escuchar la verdad, pero que ahora, al menos, ella descansaba en paz junto a Debbie. El cierre de este caso no solo marcó el fin de una larga investigación, fue también un acto de justicia, de redención para todos los que nunca se rindieron. Durante más de 5 décadas, la historia de Debbie estuvo marcada por el dolor, la incertidumbre y la frustración de no saber. Pero ahora, por fin, su nombre ya no está asociado solo al crimen, sino también a la tenacidad humana, a la ciencia y al amor incansable de una familia que jamás dejó de buscar respuestas. El trabajo conjunto entre investigadores tradicionales y científicos forenses logró lo que muchos consideraban imposible. En Marietta, la noticia generó una mezcla de alivio y tristeza. Se resolvía uno de los casos más oscuros en la historia del estado, pero el peso de la pérdida seguía siendo el mismo. Los vecinos recordaban a Debbie como una niña alegre, llena de sueños y energía, cuya vida fue apagada demasiado pronto. La identificación de su asesino no podía devolverle la vida, pero sí cerraba un capítulo doloroso. Por primera vez, la familia pudo tener una respuesta. Y con ella, la posibilidad de dejar atrás el misterio, aunque el vacío permanezca para siempre. La genealogía genética abrió nuevas puertas a la justicia. Y aunque William Rouse no pudo enfrentar un juicio ni responder por lo que hizo, su identidad dejó de ser un secreto. Ya no era un fantasma. Tenía rostro, historia y consecuencias. Para Melvin, su hermano, eso significó un respiro. Años de preguntas sin respuesta, de noches sin paz, de memorias incompletas, todo convergía en un nombre. Un nombre que ahora quedará ligado no al olvido, sino a la verdad. Y aunque su madre y su padre no vivieron para ver este desenlace, su lucha fue honrada. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Una joven salió de su casa, y jamás volvió. Desapareció sin dejar rastro. Durante varios días, su ausencia pasó desapercibida, hasta que la policía fue alertada y comenzó una intensa investigación. Pronto surgieron pistas inquietantes, y las autoridades identificaron a varios posibles sospechosos. Sin embargo, a pesar de los avances, los detectives no lograban descifrar el enigma, hasta que un descubrimiento inusual cambió el rumbo del caso por completo, arrojando luz sobre lo que realmente le ocurrió a esta joven. Antes de continuar, te invito a visitar mi canal de Telegram, donde todos los días comparto contigo las noticias criminales más impactantes del mundo, sin censura. El enlace está en la descripción. Misty Morse nació el 10 de abril de 1978 en la ciudad de Springfield, Ohio. Tiempo después, su familia se mudó al pequeño pueblo de Indian Harbor Beach, en Florida. No pasó mucho tiempo antes de que sus padres decidieran separarse. Misty se quedó a vivir con su madre, aunque mantenía una relación cercana y constante con su padre. Era una joven alegre, extrovertida, querida por muchos amigos. Amaba la naturaleza, y lo que más disfrutaba era nadar en el océano, practicar surf y pasar largas tardes con sus amigos en la playa. Al terminar la preparatoria, Misty tuvo varios trabajos temporales, hasta que finalmente se inscribió en un colegio comunitario local. Aún no sabía con certeza qué camino profesional quería seguir, pero planeaba descubrirlo mientras estudiaba. En el verano del año 2000, Misty tenía 22 años. Trabajaba como mesera en un café de la zona y dedicaba su tiempo libre a convivir con sus amigos. La noche del 20 de julio, le dijo a su madre que saldría a dar una vuelta. Platicaron unos minutos, hasta que el teléfono de Misty sonó. Respondió la llamada y se fue. Al día siguiente, su madre regresó del trabajo, y Misty no estaba en casa. No se alarmó demasiado,
Su hija a veces trabajaba por las noches y era común que no se cruzaran en todo el día. Además, Misty era una mujer adulta, y no era raro que se quedara con sus amigos. Pero cuando pasó otro día sin noticias de ella, la preocupación empezó a crecer. Lo que realmente encendió las alarmas fue que Misty no había recogido el coche que compartía con su madre. Tenían un acuerdo para turnarse el vehículo cada semana, pero esta vez, simplemente no fue por él. Su madre intentó llamarle en varias ocasiones, sin éxito. Misty no contestaba el teléfono. Así pasaron 3 días, hasta que, el 24 de julio, la desesperación se apoderó de su madre, quien finalmente decidió acudir a la policía para reportarla como desaparecida. Ese mismo día, antes de que pudiera hacerlo, escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir, encontró a unos oficiales. Traían una noticia devastadora: habían encontrado el cuerpo de su hija. El hallazgo ocurrió el 23 de julio, cuando un juez, residente en la zona de Riet Island, salió a cortar el pasto de su jardín, el cual daba directamente al río. Desde el primer momento, algo inusual llamó su atención: un objeto flotaba en el agua. Al principio pensó que era el cadáver de un animal grande, pero enseguida percibió un olor putrefacto, y supo que se trataba de algo mucho más perturbador. El hombre se acercó con cautela y al confirmar sus sospechas, alertó a las autoridades. La policía llegó de inmediato. Confirmaron que en el agua se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer. Pero extraerlo no sería fácil. La descomposición ya era avanzada, y el cadáver estaba en un estado tan frágil que se deshacía con el contacto. Fue necesario usar una malla especial que permitiera escurrir el agua pero contuviera los restos. A simple vista, quedó claro, se trataba de un homicidio. La víctima estaba completamente desnuda, con cuerdas atadas a las muñecas y los tobillos. Además, su cuerpo estaba envuelto en múltiples capas de cinta adhesiva. A sus piernas habían sido amarradas bolsas de plástico. Probablemente contenían piedras u objetos pesados destinados a evitar que el cuerpo flotara, pero estas bolsas estaban rotas, y su contenido ya no estaba. Había también unas ligas de goma, de las que se usan para sujetar mosquiteros a las ventanas. Todos estos objetos fueron enviados de inmediato al laboratorio para su análisis, mientras los forenses comenzaban con el examen del cuerpo. El primer gran obstáculo fue evidente: establecer la causa exacta de la muerte resultó prácticamente imposible. No había heridas de bala ni marcas de arma blanca, y la descomposición impedía detectar signos menos evidentes. Aún así, los especialistas concluyeron que la víctima probablemente murió por asfixia o se ahogó. Y lo más inquietante, todo indicaba que todavía estaba viva cuando fue arrojada al agua. El cuerpo no presentaba rastros claros de ADN o alguna otra pista que facilitara su identificación. Así que, por el momento, el objetivo primordial era descubrir quién era la víctima. Resolver este caso no sería sencillo. Y fue apenas al día siguiente que los investigadores lograron obtener un resultado: coincidencia en las huellas dactilares. El cuerpo pertenecía, sin lugar a dudas, a Misty Morse. Se procedió a analizar los objetos hallados con ella: las bolsas, las cuerdas y la cinta adhesiva. Pero, a pesar de los esfuerzos, no se encontró ninguna pista concluyente. Solo un detalle llamó poderosamente la atención de los peritos: varios cabellos oscuros, cortos, adheridos al cuerpo. Cabellos que, según las pruebas preliminares, no pertenecían a la víctima. Inmediatamente fueron enviados al laboratorio para un análisis más exhaustivo. Con la identidad de la joven ya confirmada, los agentes se dirigieron a hablar con su madre. Ella les contó que la última vez que vio a su hija fue la noche del 20 de julio, 3 días antes de que su cuerpo fuera descubierto. También les mencionó que, justo antes de salir de casa, Misty recibió una breve llamada telefónica. Todo indicaba que alguien había pasado por ella y le marcó para avisarle que ya estaba afuera. Lo más desconcertante era que Misty nunca le dijo a su madre con quién se iba a ver. Esa falta de información complicaba enormemente la tarea de identificar posibles sospechosos. Los detectives solicitaron los registros de llamadas, pero se toparon con una limitación tecnológica de la época. La compañía telefónica no podía proporcionar detalles del número que llamó, ni la identidad del emisor. Lo único que pudieron confirmar fue que Misty recibió 2 llamadas esa noche, una más larga, seguida de otra más breve, justo antes de salir. Durante la inspección de su habitación, los detectives encontraron su bolso con casi todas sus pertenencias, excepto 2, el teléfono celular y su licencia de conducir. El hecho de que Misty se llevara el bolso, pero no sus documentos, hizo pensar a los investigadores que no planeaba estar fuera por mucho tiempo. Algo debió salir mal. A estas alturas,
La teoría más fuerte apuntaba a que Misty había sido asesinada por alguien que conocía bien. Y no solo eso. Los peritos comenzaron a compartir con los detectives una serie de hallazgos inquietantes. Las cuerdas encontradas en su cuerpo no eran comunes. Eran del tipo que se usa en embarcaciones, y estaban atadas con nudos específicos que se enseñan en la Marina y la Guardia Costera. Además, la cinta adhesiva también era particular, un tipo especializado para sellar fugas temporales en barcos. Todo esto sugería una nueva línea de investigación. El asesino probablemente tenía experiencia náutica, e incluso podría haber servido en las Fuerzas Armadas. Sin más pistas, la policía centró sus esfuerzos en conocer a fondo la vida personal de Misty. Su madre mencionó que, en las últimas semanas, su hija había comenzado a salir con un hombre llamado Teddy. Era familiar de una compañera de trabajo, y según ella, apenas se estaban conociendo, no habían desarrollado una relación formal. Pero los antecedentes de Teddy encendieron todas las alarmas. Tenía un historial criminal extenso: asaltos, agresiones, abusos y robos. Los detectives lo citaron para un interrogatorio. Él confirmó que había salido con Misty algunas veces, pero negó tener una relación seria con ella. Según Teddy, no existía motivo alguno para hacerle daño. Durante la entrevista, los policías notaron que Teddy parecía genuinamente afectado por lo ocurrido. Esto generó dudas sobre su posible implicación. Aún así, le solicitaron una muestra de ADN, y él accedió sin problemas. Aunque no contaban aún con material genético del asesino, este gesto fue importante, les permitió evaluar su disposición a colaborar. Además, el hombre permitió que inspeccionaran su departamento. No encontraron nada que lo vinculara con el crimen. Teddy tampoco tenía entrenamiento militar, ni acceso a una embarcación. Con esto, los investigadores empezaron a considerar que Teddy probablemente no estaba relacionado con el homicidio, y dirigieron su atención hacia otros posibles sospechosos. Fue entonces cuando la familia de Misty mencionó a otro hombre, Bobby. Ella había salido con él una sola vez. En apariencia, parecía poco probable que tuviera algo que ver, pero hubo un detalle que los hizo mirar más de cerca. Después de aquella cita, Misty no tuvo interés en volver a verlo. Según le dijo a sus amigos, no era su tipo. Pero Bobby no pensaba lo mismo. La llamó varias veces y trató de convencerla de salir de nuevo. Su actitud se volvió cada vez más insistente, al punto que Misty le confesó a conocidos que la estaba acosando. La policía se dirigió a la casa de Bobby. Y fue ahí donde, de inmediato, algo llamó la atención: en su propiedad había una lancha. Aquello no hizo más que aumentar las sospechas. Bobby accedió a responder las preguntas de los oficiales. Durante el interrogatorio, Bobby dijo que no le preocupaba demasiado que Misty no le contestara las llamadas, ni que no quisiera seguir viéndose con él. Sin embargo, reconoció que estuvo marcándole todos los días, hasta el 23 de julio. Fue entonces cuando se enteró de que ella había muerto. En general, su actitud parecía la de alguien sinceramente afectado por la noticia. Pero entonces ocurrió algo que dejó desconcertados a los detectives. En medio de la conversación, Bobby sacó de repente la licencia de conducir de Misty y se las entregó. Explicó que la tenía desde su primera cita, ya que Misty, según él, no llevaba bolsillos ese día y le pidió que la guardara. Aseguró que ella nunca volvió a pedírsela. La historia sonaba, como mínimo, sospechosa. Habían pasado semanas desde aquella salida, y resultaba poco creíble que Misty jamás notara la ausencia de su identificación. A pesar de eso, los investigadores no encontraron ninguna evidencia directa que lo vinculara con el crimen. Bobby tampoco tenía historial militar, lo que lo alejaba aún más del perfil del asesino que estaban construyendo. Se fueron de su casa sin pruebas concretas. Pero justo antes de marcharse, Bobby hizo otra revelación que volvió a captar la atención de los detectives. Les mencionó que Misty había hablado alguna vez de un exnovio agresivo. No recordaba su nombre, pero sí que había servido en la Marina. Esa pista los llevó de vuelta con la madre de Misty, quien no tardó en identificar de quién se trataba: Brent Oak. Ella confirmó que Brent y Misty habían mantenido una relación durante bastante tiempo, pero habían terminado aproximadamente un año antes de su muerte. Según la joven, él era controlador, celoso, y en varias ocasiones había mostrado un comportamiento agresivo. Esas actitudes llevaron a Misty a alejarse de él. Desde la ruptura, su madre no volvió a saber nada de ese hombre. Los detectives iniciaron una investigación sobre Brent y descubrieron que vivía cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Además, se confirmó que había servido en la Marina y que actualmente trabajaba como capitán de un barco de alquiler. Con esta información en mano,
decidieron entrevistarlo. Fueron cautelosos y se presentaron como oficiales que solo querían conocer mejor la vida personal de Misty, ya que, supuestamente, no contaban con pistas sólidas. Brent accedió a hablar. Dijo que, aunque ya no eran pareja, seguían viéndose ocasionalmente, pero que entre ellos no había ya ningún vínculo romántico. Lo más inquietante fue su actitud. No mostraba tristeza, ni conmoción, ni siquiera una pizca de empatía al enterarse de la muerte de su exnovia. Por el contrario, se mostraba seguro, casi arrogante. Aún así, el interrogatorio dio frutos. Cuando se le preguntó cuándo había hablado por última vez con Misty, Brent dijo que fue la noche del miércoles, el mismo día que ella salió de su casa para encontrarse con alguien. Según él, la llamó 2 veces esa noche, pero aseguró que no llegaron a verse. Esta versión levantó serias dudas. La madre de Misty había sido clara. Su hija recibió una llamada corta y salió de inmediato, como si alguien hubiera pasado a recogerla. Además, los registros del celular de Misty mostraban que esa noche no recibió ninguna otra llamada, lo que contradecía directamente la versión de Brent. Cuando se le cuestionó sobre la razón de esas llamadas, Brent ofreció otra explicación que desconcertó aún más a los agentes. Dijo que había escuchado rumores de que Misty estaba diciéndole a conocidos que estaba embarazada y que el bebé era suyo. Según él, llamó esa noche para pedirle que dejara de decirlo, ya que estaba saliendo con otra mujer y esa historia ponía en riesgo su nueva relación. Pero los detectives no estaban convencidos. El relato de Brent no coincidía con la evidencia. El informe forense no arrojó ningún indicio de embarazo, y ningún amigo de Misty mencionó haber escuchado tal cosa. Ante las contradicciones, los agentes le pidieron permiso para registrar su casa. Brent, confiado, aceptó. Lo que encontraron dentro cambió por completo el rumbo de la investigación. Primero, en su cocina, hallaron una gran cantidad de bolsas plásticas, del mismo tipo que habían sido atadas a las piernas de la víctima. Aunque a primera vista esto podía parecer irrelevante, los detectives decidieron examinar los paquetes con mayor detalle. Los peritos rastrearon los códigos de fabricación impresos en cada bolsa, una marca única de producción, y el resultado fue contundente. Esas bolsas, tanto las halladas en su cocina como las encontradas con el cuerpo de Misty, habían sido fabricadas al mismo tiempo, en la misma planta. La probabilidad de que esto fuera una simple coincidencia era mínima. Pero eso no fue todo. En el garaje de Brent, los oficiales hallaron un cordón de goma idéntico al que se había utilizado para atar el cuerpo de Misty. Era el mismo tipo de cuerda que se usa para asegurar mosquiteros en las ventanas, igual que la que encontraron en el lugar del crimen. Y aún faltaba más por descubrir. Los detectives rastrearon el número de serie del cordón encontrado en casa de Brent, y el resultado no dejó lugar a dudas. Había sido fabricado en la misma línea que el utilizado para atar el cuerpo de Misty. Poco después, localizaron en su hogar una cinta especial para reparar fugas, idéntica a la que estaba envuelta en los restos de la víctima. Para rematar, encontraron una cuerda exactamente igual a la utilizada en el crimen, atada con los mismos nudos complejos, propios de entrenamiento militar. Una vez finalizada la inspección y con todas las pruebas reunidas, los investigadores estaban convencidos. Brent estaba involucrado. Su motivación, según los detectives, pudo haber sido el temor. Tal vez realmente creyó los rumores de que Misty estaba embarazada, y en su desesperación por no arruinar su nueva relación, decidió eliminarla. Lo que nunca supo, fue que Misty no estaba embarazada. Ni siquiera tenía idea de esos rumores. Con todas las piezas en la mesa, los detectives acudieron con el fiscal del distrito, seguros de que era momento de presentar cargos formales. Pero ahí se toparon con una amarga sorpresa. El fiscal, tras revisar el expediente, concluyó que todas las pruebas eran circunstanciales. No había evidencia directa, y llevar a juicio un caso así podría ser un fracaso. Les pidió algo más contundente. Y así, una vez más, los investigadores regresaron al punto de partida. Tenían a un sospechoso cuya culpabilidad parecía evidente, pero sin pruebas sólidas, sus manos estaban atadas. Sin embargo, quedaba una última posibilidad. En el cuerpo de Misty, específicamente adherido a la cinta, se habían encontrado varios cabellos oscuros. Tras un análisis, los expertos determinaron que no eran humanos, sino de animal, probablemente de perro. Brent, como bien sabían, tenía una perra, un cruce entre pastor alemán y rottweiler. Los detectives comenzaron a considerar la posibilidad de que aquellos pelos fueran de ella. Pero había un problema. En el año 2000, no existía en Estados Unidos ninguna tecnología capaz de comparar ADN canino a ese nivel de precisión. Así que,
Durante 2 largos años, el caso quedó congelado, sin avances, sin justicia. Fue entonces, en una nueva revisión del expediente, que algo cambió. Los investigadores descubrieron que recientemente, en California, un asesino había sido identificado gracias al análisis de ADN de un perro. Contactaron de inmediato a la misma laboratorio que realizó ese estudio. La respuesta fue positiva, aceptarían analizar la muestra. Los expertos extrajeron el perfil genético de los pelos encontrados en el cuerpo de Misty y lo compararon con una muestra de la perra de Brent. El resultado fue irrefutable, coincidencia completa. El pelo pertenecía al animal que Misty le había regalado a Brent años atrás, cuando aún eran pareja. Con esta nueva prueba, los detectives regresaron al despacho del fiscal. Esta vez, no hubo objeciones. El 23 de octubre de 2002, Brent Hook fue arrestado y el proceso judicial finalmente comenzó. Durante los siguientes meses, el acusado continuó negando cualquier participación en el crimen. Aseguraba que alguien más, algún otro exnovio de Misty, era el responsable. Pero con el peso de las pruebas, el jurado no tardó en tomar una decisión. Brent fue declarado culpable de secuestro y asesinato. La sentencia fue clara, 2 cadenas perpetuas. La fiscalía planteó que Brent había creído ciegamente los rumores de embarazo, y al sentirse amenazado, tomó una decisión brutal. Jamás sabremos con certeza qué le dijo a Misty para convencerla de reunirse con él aquella noche, ni cómo se desarrollaron exactamente los hechos. Pero los detectives creen que la llevó a su casa, la ató, la subió a su lancha y, una vez en el agua, la arrojó al río, viva. Tras la condena, Brent intentó apelar, pero su recurso fue rechazado. Hoy sigue cumpliendo su condena, y sostiene que es inocente. Después del juicio, el padre de Misty habló ante la prensa. Sus palabras, llenas de dolor y rabia, resonaron profundamente. Deseo que viva 1000 años en esa celda, y que cada día recuerde el sufrimiento que le causó a nuestra familia. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides dejar un me gusta si te conmovió o impactó este caso. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde todos los días compartimos contigo los casos criminales más intensos y censurados del mundo. Gracias por ver. Una mujer fue hallada sin vida en su departamento, y las circunstancias eran, cuanto menos, inquietantes. Desde el primer momento, los agentes de policía se toparon con una cadena de detalles que no cuadraban, piezas sueltas que parecían encajar, pero que al mismo tiempo escondían algo más profundo, más oscuro. Sentían que la verdad estaba justo frente a ellos, pero durante 15 años, esa verdad permaneció oculta, esquiva, enterrada bajo capas de misterio. No fue sino hasta que una coincidencia absurda, una de esas que parecen sacadas de una película, abrió finalmente la puerta a la resolución del caso. Por cierto, si te apasionan estos casos reales y sin censura, no olvides visitar mi canal de Telegram. Ahí publico diariamente historias criminales impactantes de todo el mundo. El enlace está en la descripción. Pamela Krell. Así se llamaba la mujer en el centro de esta tragedia. Nació el 16 de marzo de 1953 en Albany, un pequeño poblado en el estado de Georgia, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia numerosa, y desde niña sintió un profundo deseo por ayudar a los demás. Tras terminar la preparatoria, se formó en el área de salud mental y adicciones. Pamela dedicó su vida profesional a apoyar a quienes lidiaban con las sombras de su mente y con los demonios de la dependencia. Después de varios años de servicio, decidió abrir su propia consulta privada, donde siguió brindando apoyo terapéutico. Era una mujer entregada, y sus pacientes la respetaban profundamente. Para muchos, ella no solo era una terapeuta, era una guía en medio de la tormenta. En 2002, con 49 años cumplidos, Pamela tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se mudó a la ciudad de Athens, también en Georgia, con la intención de ampliar su práctica. No estaba casada ni tenía hijos. Su vida giraba alrededor de su vocación, de ayudar a otros, y de brindar apoyo a sus familiares siempre que podía. Pero el 21 de agosto de ese mismo año, algo ocurrió. Residentes de un complejo de departamentos en las afueras de Athens reportaron a la administración un olor extraño que emanaba del edificio. Al inspeccionar, los encargados notaron que el hedor provenía de la unidad 408. Golpearon la puerta, nadie respondió. Al no recibir respuesta, decidieron entrar con una llave maestra. Lo que encontraron adentro los dejó paralizados. En la sala, tendido sobre el suelo, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Inmediatamente llamaron a la policía. Al llegar,
Los oficiales confirmaron la muerte, pero no encontraron ni una sola identificación que les ayudara a saber quién era la víctima. Solo llevaba ropa interior. Aquello encendió las alarmas. ¿Había sido víctima de una agresión sexual? Sin embargo, un detalle desconcertante complicaba la escena. Alguien había cubierto el cuerpo con una sábana. Para los investigadores, ese gesto indicaba una contradicción. ¿Culpa? ¿Remordimiento? Otro punto que llamó la atención fue que la puerta principal no había sido forzada. Sin embargo, el balcón estaba entreabierto. La hipótesis de que el agresor hubiese entrado por ahí comenzó a tomar fuerza. Mientras los peritos analizaban la escena, los médicos forenses se encargaron del cuerpo. La sala estaba bañada en sangre. No obstante, los exámenes determinaron que toda esa sangre pertenecía exclusivamente a la víctima. Pero había algo más. En medio de la cocina, sobre un periódico, encontraron una diminuta gota de sangre que no coincidía con la de la mujer. Era sangre de un hombre. Lamentablemente, la muestra no arrojó coincidencias en la base de datos nacional. La autopsia reveló una verdad brutal. La mujer había recibido más de 20 puñaladas. También presentaba heridas defensivas claras. Luchó. Peleó por su vida hasta el último momento. Sin embargo, no había signos de violación. Aquello descartaba la primera hipótesis de un crimen sexual. El siguiente paso para la policía era identificar a la víctima. Comenzaron por entrevistar al administrador del complejo. Lo que descubrieron los dejó fríos. El departamento estaba rentado a nombre de un hombre llamado Richard. Según el administrador, vivía solo. Iniciaron una búsqueda urgente. Finalmente, lograron contactarlo por teléfono. Richard respondió con aparente tranquilidad. Dijo estar en Florida por motivos de trabajo desde hacía semanas. Fue él quien reveló el nombre de la mujer fallecida, Pamela Chrysler. Explicó que la había conocido poco tiempo atrás, que habían salido una vez, pero que no habían comenzado una relación. Se llevaban bien, y como él estaría ausente por trabajo, le ofreció el departamento para que lo ocupara sin costo. Le tranquilizaba saber que alguien cuidaba el lugar en su ausencia. Aseguró que hablaban por teléfono todos los días, hasta que, 4 días antes, ella dejó de contestar. Le pareció raro, sí, pero prefirió no alarmarse. Desde esa primera conversación, los detectives notaron algo inquietante en su tono. Había algo en Richard que simplemente no cuadraba. Desde un principio, hubo algo que no cuadraba. El solo hecho de que Richard permitiera que una mujer a la que apenas conocía se quedara a vivir en su departamento, era, por decirlo menos, extraño. Pero lo que realmente hizo saltar las alarmas fue algo que él mismo mencionó durante su primera llamada con los investigadores. Dijo que Pamela solía dormir con la puerta del balcón entreabierta. Ese detalle inquietó profundamente a los detectives. Nadie, absolutamente nadie fuera del equipo sabía que el principal punto de entrada del asesino probablemente había sido ese balcón. ¿Cómo lo sabía Richard? ¿Por qué lo mencionó con tanta naturalidad? La sospecha comenzó a crecer. Poco después de esa llamada, Richard regresó a Georgia. Pero antes de llegar al departamento, hizo una llamada inusual al administrador del edificio. Le pidió algo, perturbador, que cortara un pedazo de la alfombra manchada con sangre en su sala. Afirmó que quería llevarlo él mismo a un laboratorio para analizarlo. El administrador, desconcertado y claramente incómodo con la petición, no dudó en informar de inmediato a la policía. Cuando Richard llegó al departamento, los oficiales ya lo estaban esperando. Lo llevaron directamente a la estación para un interrogatorio más formal. Durante la conversación, su comportamiento siguió siendo peculiar. Sus respuestas, sus pausas, su actitud, algo no terminaba de encajar. Sobre su estancia en Florida, los detectives no se apresuraron a aceptarlo como un alibi sólido. Los forenses estimaban que el cuerpo llevaba varios días sin ser descubierto. Eso dejaba abierta la posibilidad de que él hubiera cometido el crimen y luego se hubiera marchado. Sin embargo, conforme la entrevista avanzaba, Richard proporcionó pruebas, boletos de avión, registros de hospedaje, contactos de colegas que podían confirmar su paradero. La policía corroboró cada dato, y todo indicaba que efectivamente había estado fuera del estado desde antes del asesinato. La prueba definitiva llegó con el análisis genético. Compararon su ADN con la pequeña gota de sangre hallada en la escena, y no coincidían. No era él. Con eso, y a pesar de sus actitudes extrañas, Richard fue eliminado de la lista de sospechosos. El caso seguía sin culpable, pero no sin sospechas. A partir de ahí, los investigadores cambiaron el enfoque.
Sabían que Pamela trabajaba con personas vulnerables, pacientes con trastornos mentales, con adicciones, con pasados difíciles. Comenzaron a revisar sus historiales, sus sesiones, sus conflictos, pensando que quizá alguno de ellos había cruzado una línea. Pero cada pista los llevaba a un callejón sin salida. También se contempló otra posibilidad, un robo que salió mal. La ubicación del departamento, planta baja, balcón accesible y puerta frecuentemente abierta, era perfecta para un ladrón oportunista. Alguien podría haber visto la ocasión y aprovechado. Pidieron a Richard que revisara sus pertenencias y les dijera si faltaba algo. Lo hizo minuciosamente. Según él, todo estaba en su sitio, excepto por un detalle, un aspirador. Grande, pesado, pero no precisamente valioso. ¿Por qué alguien robaría un objeto tan aparatoso y dejaría todo lo demás? La teoría parecía absurda, pero la policía decidió seguirla. Mandaron a agentes a recorrer las casas de empeño locales. No tardaron mucho. En uno de estos negocios encontraron el aspirador. Pero había un problema grave. El lugar no contaba con cámaras de vigilancia ni adentro ni afuera. Solo tenían el testimonio del empleado que trabajaba ese día. Según él, quien llevó el aparato era un joven, no mayor de 20 años. Ningún otro dato. Ningún rastro. Nada útil. Una vez más, la investigación volvía al punto cero. Días después, cuando Richard ya había recibido permiso para regresar a su departamento, habló con sus vecinos. Les preguntó si alguien había visto algo extraño. En especial, si había notado a alguien salir de su vivienda con un aspirador antes del hallazgo del cuerpo de Pamela. Y fue entonces cuando surgió algo inesperado. Una vecina, que vivía justo enfrente, le confesó que la noche del asesinato no había podido dormir. A eso de la madrugada, escuchó ruidos en el pasillo. Al mirar por la mirilla, vio a un joven saliendo del departamento de Richard, empujando un aspirador. Estuvo a punto de abrir la puerta para ofrecerle ayuda. Pero algo la detuvo. Un presentimiento, una incomodidad difícil de explicar. En lugar de intervenir, decidió observar en silencio. Y en ese momento, abrió la lata de refresco que tenía en la mano. El sonido de la lata al abrirse retumbó en el silencio del pasillo. Fue un chasquido breve, pero suficiente. El joven que empujaba el aspirador se detuvo en seco. Miró fijamente hacia la puerta de la vecina. Permaneció inmóvil durante varios segundos, como si estuviera evaluando si alguien lo estaba observando. Luego, con toda tranquilidad, cerró la puerta del departamento de Richard, tomó el aspirador y desapareció en la oscuridad. Para los detectives, esta revelación fue un golpe inesperado. ¿Cómo era posible que la vecina hubiera omitido un detalle tan crucial durante semanas? Cuando le preguntaron por qué no lo dijo antes, ella insistió en que simplemente lo había olvidado. En su momento, no pensó que aquel joven pudiera tener algo que ver con un asesinato. Solo cuando Richard le mencionó el robo del aspirador, su memoria pareció desbloquearse. Con esa nueva información, la policía pudo finalmente crear un retrato hablado del sospechoso, con base en su descripción. Lo mostraron al empleado del local de empeño donde había aparecido el aspirador, y lo reconoció de inmediato. Dijo que sí, que el joven del retrato era muy parecido al que llevó el aparato. Con esa pista, los investigadores hicieron lo que dicta el manual. Distribuyeron el retrato en periódicos, noticieros y estaciones de radio. Esperaban que alguien, en algún lugar, lo identificara. Pero nada. Nadie llamó. Ninguna pista surgió. Otra vez, la investigación se estancaba. Con el tiempo, la frustración se hizo costumbre. El caso fue archivado, aunque nunca cerrado del todo. Cada tanto, algún nuevo investigador lo revisaba con ojos frescos, y siempre llegaban al mismo punto muerto. Y así pasó el tiempo, años enteros. 15 años, para ser exactos. Hasta que, de la forma más inesperada, el caso revivió. Una notificación automática llegó a las oficinas de los detectives. En la base de datos del FBI se había registrado un nuevo perfil genético. Un perfil que coincidía con la muestra de sangre encontrada en el lugar del crimen. El nombre del individuo, Abdus Laroche, 30 años de edad. Nunca había sido mencionado en el expediente del caso Pamela Chrysler. Sin embargo, su nombre ya había aparecido en los radares policiales, aunque no como agresor. Cuando era niño, sus padres se unieron a un culto religioso dirigido por un hombre llamado Dwight York, un personaje tan excéntrico como siniestro. York había fundado un complejo sectario en Georgia con estructuras extravagantes, incluyendo una pirámide con una esfinge. Durante años,
Reclutó adeptos y formó una comunidad cerrada. Pero con el tiempo, varios niños, entre ellos el propio Laroche, lo acusaron de crímenes graves y perturbadores. York fue arrestado, juzgado y condenado a 135 años de prisión. Tiempo después, ya adulto, Laroche confesó que sus acusaciones eran falsas. Aún así, su testimonio no fue determinante en la condena, y él no enfrentó consecuencias legales. Era apenas un niño cuando testificó. Lo que sorprendió aún más a los detectives fue la forma en la que su ADN terminó en la base del FBI. Fue arrestado por vender discos piratas en la calle. Recibió una sentencia condicional. Pero poco tiempo después, una patrulla lo detuvo con una pequeña bolsa de sustancias prohibidas. Al estar aún bajo libertad condicional, fue reingresado al sistema, y ahí fue cuando, como parte del protocolo, se le tomó una muestra genética. Ese fue el momento. Esa fue la pieza que faltaba durante 15 años. Al investigar su pasado, los detectives se encontraron con una revelación impactante. En el año 2002, Laroche vivía en el mismo complejo de departamentos que Pamela. No en el mismo edificio, pero sí dentro del mismo conjunto habitacional. Tenía 16 años en aquel entonces, y nunca había sido entrevistado por la policía. Decidieron revisar los archivos de su antigua escuela. En el anuario, encontraron una fotografía suya de aquella época. La compararon con el retrato hablado hecho años antes, y la semejanza era clara, innegable. Con el ADN, la foto y la conexión geográfica, los investigadores decidieron traer a Laroche para interrogarlo. Pero no querían alertarlo. Así que usaron una excusa. Dijeron que estaban reabriendo casos antiguos y entrevistando a todos los residentes del complejo que no habían sido contactados en 2002. En un inicio, Laroche negó haber estado alguna vez en el departamento de Pamela. Respondió con firmeza, no, nunca estuve ahí. Entonces, los detectives dejaron caer la bomba. Le dijeron que su sangre había sido hallada en la escena del crimen. Y no solo eso, que ya tenían el resultado del análisis forense que lo vinculaba directamente con el lugar. Su actitud cambió de inmediato. Ahora, afirmaba que Pamela le había pagado $40 para sacar la basura. Pero esa explicación no justificaba la presencia de su sangre en la cocina. Presionado, volvió a cambiar su versión. Dijo que había encontrado el cuerpo, se asustó y huyó. Y luego, una tercera historia. Dijo que mantenía una relación sentimental con Pamela. Los detectives sabían que era un intento desesperado por evadir la culpa. La diferencia de edades, ella tenía 49, él 16, no hacía más que aumentar las sospechas. Aún así, con el resultado del ADN, ya no necesitaban una confesión. Y sin embargo, no podían arrestarlo todavía. Una formalidad legal, un último procedimiento pendiente, los obligaba a liberarlo, por ahora. La policía no perdió el tiempo. Solicitaron una orden judicial para tomar legalmente una nueva muestra de ADN de Abdus Laroche. Querían un segundo análisis, irrefutable, que cerrara la duda de una vez por todas. El hisopo fue enviado de inmediato al laboratorio forense. Mientras esperaban los resultados, ocurrió algo inesperado. Una llamada entró a la línea directa del FBI. Era el hermano de Laroche. Lo que dijo dejó a todos en shock. Aseguró que años atrás, su propio hermano le confesó haber asesinado a Pamela Chrysler. Según su relato, aquella noche Laroche entró a la casa con la intención de robar. Quería algo de valor, cualquier cosa. Pero Pamela se despertó y lo sorprendió. Y en ese momento, en un acto impulsivo y brutal, Laroche la atacó con un cuchillo y acabó con su vida. Con esa confesión familiar, los detectives ya no tenían dudas. Tenían la sangre en la escena. Tenían al testigo. Tenían el motivo. Y pronto, tuvieron la confirmación definitiva. El laboratorio corroboró lo que ya sabían. La muestra de ADN encontrada en la cocina de Pamela correspondía, sin lugar a dudas, a Abdus Laroche. Finalmente, tras 15 años de misterio, fue arrestado. La fiscalía comenzó a preparar el juicio. Pero sabían que no sería sencillo. Laroche seguía afirmando que era inocente. Y el caso, aunque fuerte, tenía debilidades que podían jugar en su contra. Para empezar, Laroche tenía apenas 16 años al momento del crimen. Y la única evidencia física que lo vinculaba directamente era una sola gota de sangre. No había huellas. No había arma homicida. No había testigos presenciales. Solo una mancha, y un testimonio de hace años. Había suficientes huecos como para que un jurado pudiera dudar. Así que el fiscal tomó una decisión estratégica. Ofreció un trato.
Si Laroche se declaraba culpable de homicidio involuntario y del robo del aspirador, evitaría una condena perpetua o incluso la pena de muerte. A cambio, recibiría 20 años de prisión. Laroche aceptó sin dudarlo. Firmó la confesión. La sentencia fue dictada, 20 años de cárcel. Podrá salir en libertad en 2038, a los 52 años. Pero no será un hombre libre del todo. Durante 2 décadas más, vivirá bajo supervisión. Y si comete incluso la falta más mínima, volverá directo a prisión. Para la familia de Pamela, la noticia llegó como un rayo en cielo nublado. Durante 15 años creyeron que este caso jamás sería resuelto, que nunca sabrían quién la mató, ni por qué. Y al final, la verdad salió a la luz gracias a una cadena de errores que empezó con la venta de unos discos piratas. Un crimen que casi quedó en el olvido, resuelto por casualidad. Gracias por acompañarnos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de este caso. ¿Crees que la sentencia fue justa? ¿O merecía algo más severo? No olvides dejar tu like si este video te pareció interesante y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde publicamos diariamente las historias criminales más impactantes del mundo, sin censura. Hasta la próxima.